Estás escuchando Cardiólogos 360. Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es María Sánchez de la Garza y estás escuchando un nuevo episodio de Cardiólogos 360. Como siempre me acompañan mis compañeros Rafael Colman y Cristian Caseus. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Preparados? Aquí a tope, bienvenidos también, una vez más. Hola, muy buenas a todos. Sí, con mucha energía, María. Vamos a ver qué nos prepara este nuevo capítulo. Bueno, y la verdad es que no es para menos porque os hemos traído un capítulo muy especial que va dedicados a aquellos que, como nosotros, son unos apasionados de la montaña, ¿no? Tradicionalmente, pues bueno, siempre hemos oído que se restringía hacer actividad física e incluso visitar ciertas ciudades que estaban en una altitud importante, porque como veremos a lo largo del capítulo hay una serie de características del ambiente de altitud que imponen un esfuerzo a nuestro sistema cardiovascular. Por esto en este capítulo queremos dedicarlo a aquellos que tenéis una patología cardiovascular o que incluso tenéis algún factor de riesgo, que queráis hacer ejercicio en altitud o bien que queráis visitar alguna ciudad para que lo hagáis en las mejores condiciones posibles y con seguridad. Recordaros que ya sabéis que tenemos nuestro programa, nuestros capítulos ya en plataformas como iVoox, Apple Podcasts, Spotify y YouTube. Ya no tenéis excusa para seguirnos. Y quería empezar con Cristian para que nos explicase un poco qué pasa en nuestro organismo y en concreto en el sistema cardiovascular cuando ascendemos a una cierta altitud. Cristian, ¿qué nos puedes decir? Muchas gracias, María, una vez más por esta pregunta. Excelente. Y antes que nada, María, te quisiera proponer de que definamos cuándo hablamos de altitud, ¿no? O sea, primero que nada, se habla de alta altura o alta altitud de entre 1.500 a 3.500 metros por encima del mar, ¿eh? Muy alta altura por encima de 3.500 a 5.500 metros. Y ya altura extrema, más de 5.500 metros, ¿no? Y claro, también tenemos que conocer de que casi 4 millones de personas viven más allá de los 1.500 metros y que 100 millones de personas viajan anualmente, ya sea por trabajo, por deporte o incluso por vacaciones, a alturas más de 2.500 metros, ¿no? ¿Y cómo, y especialmente, por qué se manifiestan estos cambios en el organismo, ¿no? O sea, ¿por qué puede afectarnos la altura, sobre todo si estamos a nivel del mar o apenas unos 500, 600 metros por encima, ¿no? Y esto ocurre porque la interacción entre la disminución de la presión atmosférica y la disminución también de la presión parcial de oxígeno a medida que vamos subiendo metros, constituyen los principales factores que activarán en nuestro organismo ciertos quimios receptores, o sea, receptores que detectan ese cambio de presión y de concentración de oxígeno y que van a desencadenar todos cambios a nivel fisiológico que, bueno, que pasaremos a enumerarlos porque si bien independientemente que tengamos o no un estado patológico o un estado de salud deteriorado desde el punto de vista cardiovascular, puede esto favorecer a desencadenar alguna situación que puede incluso en estas latitudes, en estas mediaciones geográficas, lejos de asistencia médica, en un entorno diferente, muchas veces con un idioma diferente, puede generar una consecuencia que puede ser mortal, ¿no? Entonces, también tenemos que enumerar otros factores que están muy de cerca de estos cambios de la presión atmosférica y la concentración de oxígeno, como lo son el climatológico, o sea, obviamente que a medida que vamos subiendo y depende el momento que lo hagamos, o sea, para disfrutar de unas pistas de esquí, etcétera, está el factor climatológico, el sociocultural que habíamos comentado recién, la disponibilidad de medios económicos y de medios hospitalarios de primer nivel para poder atendernos, los cambios de la alimentación que incluso pueden desencadenar situaciones complicadas como una diarrea del viajero, que encima pueden reagravar esta situación anormal que tenemos en nuestro organismo. Y toda esta intrincada complejidad genera cambios en la capacidad cardiorrespiratoria, en la capacidad metabólica de nuestro organismo. Incluso si vamos a hacer deporte, también cambian las condiciones deportivas y con esto podemos enumerar un largo etcétera. Tenemos que saber, como habíamos comentado, que esto puede afectar a las personas que tienen enfermedad cardiovascular o cardiorrespiratoria,
pero también a las personas que son sanas o aparentemente sanas, ¿no? O sea, eso que llamamos a aquellas personas que están sanas porque todavía no se le han hecho las pruebas pertinentes, ¿no? Bueno, y también sabemos, María, que por debajo de 2.000 metros, o sea, entre 2.000 metros y 500 metros de altura, ya presentamos una disminución del consumo máximo de oxígeno que puede llegar hasta el 4%, ¿no? Y entre 2.000 y los 3.000 metros podemos llegar hasta un 9% de disminución de la concentración, del consumo máximo de oxígeno, ¿no? Y a partir de los 3.000 a 5.500 metros, la reducción del consumo de oxígeno se dispara a un 29%. Y por encima ya de alturas extremas, nos vamos a una disminución del 47% del consumo máximo de oxígeno. Es por eso es crucial hacer pruebas, que ya después comentaremos en su momento, antes de someternos a una determinada práctica o deportiva o de vacación o incluso visitar lugares que están a estas altitudes tan elevadas. Chicos, a colación de esto, ¿no? O sea, y con estas cosas del vivo, ¿no? O sea, que justo la bebé llora, etcétera, ¿no? Bueno, y a colación de esto les hago una pregunta. ¿Saben cuál es la ciudad con mayor cantidad de habitantes y que es la más alta del mundo? ¿Eh? Bueno, lo he pillado por sorpresa. Bueno, Sí, como no sí. podía ser como Creo, no no, podía no ser estoy de seguro otra, si está en Latinoamérica o en Asia. como no podía ser de otra manera, se llama El Alto, ¿no? Y está localizada en los Andes bolivianos, a 4.150 metros de altura. Y sabemos que las personas que viven a estas alturas ya presentan cambios genéticos que le posibilitan, como quien dice, subsanar o paliar los cambios fisiológicos que no tenemos las personas que vivimos, como quien dice, en las llamadas tierras bajas, ¿no? Y estos cambios fisiológicos que se presentan a grandes alturas, ya sea en forma aguda o en forma crónica, en primer lugar están supeditados, como habíamos comentado, a esa activación de los receptores, más específicamente los quimiorreceptores que tenemos en nuestro organismo, ¿no? Y eso lo que hace es activar nuestro sistema nervioso, sobre todo en la parte de lo que es el sistema nervioso central, en la parte que es el sistema simpático y desregula el sistema, el equilibrio, el fino equilibrio que existe entre el sistema simpático y parasimpático, y lo que favorece a un incremento en la frecuencia cardíaca, un incremento del gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que sale del corazón con cada latido. En un comienzo, porque esto ya después Rafael nos va a ilustrar, pero sabemos que tenemos una disminución de la presión arterial y a posterior, una vez que nos vamos aclimatizando o nos vamos adaptando, un incremento de la presión arterial y entonces por eso, como nos va a explicar Rafael, lo importante que es tener en cuenta ciertos medicamentos. Y sí quiero aclarar una situación, ¿no? O sea, cuando se han estudiado poblaciones que están viviendo a altas alturas, se ha visto de que si esas personas tenían hábitos de vida saludables, no le subían ni la tensión arterial, ni la diabetes, ni el nivel de lípidos, ¿no? O sea, y como siempre abogamos en Cardiólogos 360, vemos una vez más cómo los hábitos, independientemente del entorno, puede favorecer o evitar ciertas enfermedades crónicas que hoy por hoy sí que son una verdadera pandemia a nivel mundial, ¿no? Independientemente, como decíamos, el lugar geográfico. Y bueno, y con esto un poquito queríamos dar el comienzo de este hermoso capítulo que sinceramente ha sido muy revelador para mí, María. E incluso tengo un paciente y un paciente con una afectación cardíaca que él con su familia se van a llegar al campamento base del Himalaya a fin de año. Así que va para ellos un gran saludo y que esperemos que se pongan al día con este podcast. Qué bueno. Oye, María, antes que continúe, es que estaba escuchándote, Cristian, y además preparando
el capítulo del podcast, pues analizando algunas cosas, había algunos datos que me pareció muy interesantes, ¿no? Porque creo que cuando hablamos de grandes altitudes, de grandes montañas, yo creo que a todos se nos va la cabeza a Asia, a el Everest y a estas grandes montañas, ¿no? Y luego, oye, es que tenemos aquí en España luego ciertas montañas que suelen tener cierta altitud y yo creo que es interesante comentarlo porque a lo mejor tenemos oyentes que están aquí en el territorio español, y bueno, si están en Latinoamérica, pues con incluso montañas mucho más altas. Pero aquí, por ejemplo, la gente que va al Teide, que tiene 3.700 metros de altura, de altitud, pues es una montaña considerable. O, por ejemplo, cuando vamos a Sierra Nevada, a la estación de esquí, es que la estación de esquí, la estación está a 2.100 metros. O sea que, y ahí se practica deportes con intensidades exigentes, ¿no? Entonces es algo a tener en cuenta. Yo me puse a buscar y resulta que en el Teide hay una ruta, cuando llegas al pico, que tiene 3.500 metros de altura la ruta de sendero. Es decir, que estamos hablando que a esa altitud, habías dicho tú, Cristian, que hay una reducción del consumo de oxígeno entre el 9 o 10% del consumo de oxígeno. Así que la gente que está acostumbrada a bajo nivel del mar, a ciertos entrenamientos, pues cuando van a estos tipos de altitudes, pues sí que se nota, ¿eh? Y sí que lo tenemos aquí a mano, que no hay que ir al Himalaya a notar estos cambios, que estamos aquí mismo en España. Entonces, Sí, bueno, quería traer un poquito a colación de estos datos porque me parecía interesante, sobre todo eso, que pensamos que tenemos que irnos muy lejos para sufrir estos cambios, es que lo tenemos aquí al lado. totalmente, totalmente. E incluso hay varias competencias que se dan a esa altura. Y bueno, como tú decías, ¿no? O sea, podemos ir hasta una reducción de consumo o la performance de un 9 hasta un 29%. O sea, es increíble cómo ya superando un límite se dispara la reducción del consumo de oxígeno, ¿no? Entonces, crucial hacer test antes, ¿no? O sea, y bueno, lo que me comentaste, ¿no? El Centro de Alto Rendimiento que existe en Sierra Nevada, sinceramente es la cuna de varios deportistas de élite a nivel español. A colación de esto, realmente a veces nuestros pacientes, ¿no? Nos preguntan, oye, he tenido un infarto y quiero volver a hacer senderismo, ¿no? Pero habría que definir qué es senderismo. ¿Es realmente senderismo a qué altura, ¿no? Porque hemos visto que, bueno, podemos hacer senderismo a ciertas alturas en nuestro propio país que podrían ser peligrosas si no tenemos en cuenta un poco las características y la estabilidad del paciente, ¿no? Es muy frecuente en estas personas que tienen un infarto porque realmente su vida cambia drásticamente y nos empiezan a hacer preguntas y una típica es esta, ¿no? ¿Pueden retomar o no su pasión por el alpinismo o por un senderismo a cierta altitud? Bueno, como bien ha explicado Cristian, que me ha parecido súper interesante ver cómo el consumo de oxígeno se reduce de forma progresiva. Por tanto, estamos haciendo como una prueba de esfuerzo mientras vamos subiendo en altitud, ¿no? Como si estuviésemos exponiéndonos a esto. Y además hay que tener en cuenta que nosotros cuando vamos subiendo en altitud, entre personas que sin ninguna patología aterosclerótica, lo que ocurre en las arterias coronarias es que ante esta reducción de oxígeno se van vasodilatando para adaptarse fisiológicamente a esta bajada de presión parcial de oxígeno. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos placas, es decir, cuando tenemos aterosclerosis, esto puede desencadenar una reacción paradójica, que en vez de que aumente digamos, se dilaten las arterias, se vasoconstriñan, es decir, reduzcan su calibre, lo que lógicamente pone en más riesgo a este tipo de personas, ¿no? Ya hemos comentado cómo va reduciendo de forma progresiva este consumo de oxígeno y decir que la verdad es que los estudios que tenemos en poblaciones que tienen aterosclerosis y que han tenido un infarto y que han subido a hacer actividad física a ciertas altitudes son escasas. Todos derivan de casos, digamos, de grupos de casos, no hay estudios lógicamente longitudinales, pero cada vez tenemos más datos de publicación afortunadamente. ¿No? ¿Y qué nos dice la evidencia en este sentido? Bueno, pues nos dice que aquellos que han tenido un infarto y han pasado 6 meses de este evento, que a nivel del mar no tienen síntomas, que tienen una capacidad funcional normal y que pueden hacer ejercicio, digamos, normal, hasta al menos una capacidad funcional de unos 7-8 METs, pueden hacer ejercicio de moderada intensidad hasta 3.500 metros. Incluso aquellos de bajo riesgo me refiero a aquellos que han tenido un infarto, que tienen una fracción de eyección normal, que no tienen arritmias, que probablemente ya hacían ejercicio previamente al infarto, pueden ascender hasta 4.200 metros sin ningún tipo de problemas. Y en pacientes que ya tienen moderado riesgo, es decir, una fracción de eyección más reducida o que su capacidad funcional no es tan alta,
En este caso, restringiríamos la actividad a entrenamiento de baja intensidad y hasta 2.500 metros. Obviamente es importante individualizar cada prescripción, para ello será importante hacer todas estas pruebas que nos explicará posteriormente Cristian, pero además hay que tener en cuenta un dato. Hay varios estudios, como digo, la evidencia es escasa, pero de lo que disponemos actualmente es que aclimatarse previamente a la realización de un ejercicio en altitud aumenta la posibilidad de que tengamos una isquemia a cierta cantidad de presión parcial de oxígeno, con lo cual es muy importante no hacer ejercicio el primer día que subimos en altitud, sino tener en cuenta un poco un ascenso gradual y individualizar el plan, digamos, de este ascenso. No quiero meterme en la medicación porque ahora quiero trasladar esta pregunta a Rafa. Rafa, y si tuviésemos hipertensión, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué cifras de tensión son seguras para poder viajar o hacer entrenamiento en altitud? ¿Qué nos puedes decir a este respecto? Bueno, pues con relación a este apartado, la verdad es que es muy interesante porque fijaros que desde que comenzamos el capítulo, básicamente estamos hablando de cómo interaccionan las presiones de oxígeno y todo esto en el funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? Entonces, hay que tener precaución, ¿vale? Hay que tener precaución en esta línea. Evidentemente, si se padece de hipertensión arterial o concretamente si se tiene hipertensión arterial, hay que tener ciertas medidas que vamos a comentar ahora. Si somos una persona sana, y no tenemos diagnosticado hipertensión y sabemos que es así, en principio no habría inconveniente, porque hay que tener en cuenta que una exposición aguda a ciertas altitudes supone probablemente la intensidad de subida de tensión como la que podemos experimentar realizando actividad deportiva. O sea, si a la final nosotros hacemos deporte, cuando hacemos deporte la tensión se nos sube y eso forma parte del mismo proceso normal fisiológico, ¿no? Pues la exposición a agudas altitudes, siempre que sean exposiciones cortas, vienen a asemejar un poquito esa subida de tensión arterial, que un cuerpo sano pues es capaz de soportarla sin ningún problema. El detalle está cuando tenemos hipertensión arterial, porque entonces ya ahí los mecanismos de regulación y los fármacos que estamos tomando ya no interaccionan de todo igual. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, ya habéis comentado previamente que la altitud, a medida que nos vamos exponiendo a ciertas alturas, pues la presión de oxígeno disminuye y esto genera hipoxia. Y la hipoxia genera en el organismo pues vasodilatación. Por lo tanto, lo primero que tiene el cuerpo cuando se expone a la altitud es que hay una dilatación de las arterias y por lo tanto tendencia a la hipotensión. Pero al mismo tiempo, este mecanismo está contrarrestado por la estimulación de los quimiorreceptores que previamente comentó Cristian. Y esto va haciendo que paulatinamente en el tiempo esa vasodilatación se vaya revirtiendo, convirtiéndose en vasoconstricción. El detalle es que no sabemos exactamente a qué altitud o qué magnitud se va a establecer estos mecanismos fisiológicos. Por lo tanto, es difícil saber si nosotros tres, por ejemplo, ¿no? Nos vamos a la misma montaña y estamos los tres, a lo mejor a unos tiene una expresión de la tensión arterial de una forma y otro de otra forma. Y esa variabilidad va a depender de cómo se comporta nuestro propio organismo. Lo que sí sabemos es que a mayor altura, a mayor altitud, mayor hipertensión. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Sabemos que sí, no es lo mismo ir a 2.000 que a 4.000 porque vamos a tener más hipertensión arterial. ¿Qué va a ocurrir con el tratamiento, ¿no? En aquellas personas que sean hipertensas, ¿qué pasa con el tratamiento? Bueno, lo primero que tenemos que comentar es que esta información es una información bastante limitada porque no se tienen estudios en pacientes hipertensos que toman tratamiento. Tenemos datos de personas sanas que han utilizado tratamientos para la hipertensión en las alturas. Entonces, de aquí es donde va la información que vamos a comentar. Por ejemplo, tenemos fármacos como son de la familia de los ARA2, que es un grupo de fármacos para la hipertensión, en donde este grupo de fármacos están el Valsartán, el Losartán, el Telmisartán, ¿no? Pues digo nombres por si os suena a los oyentes. Concretamente, el telmisartán se observó que reduce la presión arterial tanto por el día como por la noche, pero que estos efectos se mantienen estables hasta 3.400 metros de altitud. Por encima de esto, sobre todo en alturas de 5.400 metros, el efecto desaparece, lo que quiere decir que tiene un efecto hipotensor, pero a partir de cierta altitud ya no tenemos este beneficio. Así que tener en cuenta
aquellos pacientes hipertensos que toman estos tratamientos, sobre todo porque son bastante frecuentes dentro de la gama de tratamientos. Existen otros, como por ejemplo los beta bloqueantes, que son diferentes fármacos que se utilizan para la hipertensión arterial y entre ellos tenemos diferentes representantes, por decirlo, ¿no? Entre ellos tenemos el carvedilol, que se ha observado que mejora la hipertensión arterial, pero el problema que tiene este fármaco en concreto es que disminuye la tolerancia al ejercicio físico. Tenemos que tener en cuenta de que si vamos a ciertas altitudes y probablemente vayamos a hacer montañismo, esquí, vamos a hacer senderismo, evidentemente si nos disminuye la tolerancia al ejercicio físico, que ya de por sí está disminuida por la presión parcial de oxígeno baja, pues evidentemente el nivel de agotamiento va a ser mayor. Entonces, tener en cuenta aquellas personas que toman beta bloqueantes, porque podéis tener este efecto. ¿Qué fármaco a lo mejor se ha observado un poquito menos efecto en esta línea? Pues de lo beta bloqueante, el nebivolol. Es otro representante, pero al ser selectivo tiene menos efecto en esta línea. Así que comentar este detalle en caso de que seas hipertenso y toméis este tratamiento. Es importante a lo mejor comentar un tratamiento que tal vez es uno de los más utilizados cuando hay grandes altitudes, que es la acetozolamida. Este es un tratamiento para la hipertensión arterial. Se ha observado que controla muy bien la tensión y además de esto ayuda a tratar lo que es la apnea central del sueño y sobre todo previene el mal agudo de montaña. Por lo tanto, en alpinistas, sobre todo que van a grandes altitudes por encima de los 7.000 metros, se recomienda este tipo de tratamiento principalmente. Ahora bien, ¿qué recomendaciones tendríamos que tener entonces si somos hipertensos y vamos a ir de viaje? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que asegurarnos de acudir a nuestro médico, comentarle un poco que vamos a hacer este tipo de actividad, este médico que nos revise el tratamiento y verificar la medicación y la dosis. Es muy importante la planificación del viaje. La mayoría de las veces siempre planificamos el viaje de aeropuertos, hoteles y demás, pero no planificamos a qué altitudes nos vamos a mover. ¿Cuántos días nos vamos a quedar a partir de ciertas altitudes para aclimatarnos? Y este es un dato importante porque el que es un versado en el tema de montañismo, esto lo tiene claro, pero aquellas personas que a lo mejor es su primera vez o van por excursiones con grupos, a lo mejor esto no lo tienen en cuenta y pueden tener este inconveniente, ¿no? Otro dato a tener en cuenta de cara a la planificación del viaje es que a lo mejor personas que tienen hipertensión arterial estable y que son excursiones cortas en diferentes altitudes, pues probablemente no sea necesaria la monitorización de la presión arterial, porque previamente las tenían bastante bien. Y en aquellos pacientes con hipertensión arterial que ha sido de difícil control, evidentemente, pues aquí el sentido común nos dice que tiene que planificar muy bien el viaje, que tiene que mirar qué tratamiento lleva, que tiene que tener algún tipo de dispositivo para monitorizar su presión arterial y esto lo tiene que tener mejor vigilado, ¿no? Y creo que María, que es interesante que comentemos, ¿no? Lo que habíamos dicho al principio, que estas son consideraciones a tener en cuenta en pacientes con hipertensión. En las personas sanas, en principio, esto no habría que hacerlo porque ya el esfuerzo físico o la preparación previa que se tiene de entrenamiento, pues ya genera hipertensión, bueno, no hipertensión, sino que sube la cifra de tensiones y el cuerpo se adapta perfectamente a estas situaciones. A tener en cuenta a lo mejor cifras de tensión arterial por encima de 180 a 110. Ya ahí a lo mejor es un punto de corte en donde esto no está muy bien estipulado, pero en función de las recomendaciones que se ha observado, es una cifra de tensión arterial a tener en cuenta, sobre todo en aquellos pacientes que han tenido ya una enfermedad cardíaca establecida. Así que bueno, esto es lo que os puedo traer a colación con relación a la hipertensión arterial y los tratamientos en altitudes. Rafael, qué importante, ¿no? O sea, lo que comentaste, tal vez viajar con un tensiómetro, ¿no? Sí, Y sí, llevar un autocontrol, ¿no? se recomienda, ¿eh? Se recomienda. O sea, a partir de cierta, ya sabemos que sabemos que a mayor altitud, mayor hipertensión arterial, y es interesante a lo mejor, porque ¿cuántas personas hipertensas no hay? O sea, muchos, es un factor de riesgo bastante frecuente, y lo que hemos dicho, pues a lo mejor se van. Yo, por ejemplo, muchos pacientes que tengo aquí en Cádiz, pues lo veo en consulta, y cuando llega la temporada de esquí, es que están en Sierra Nevada, muchos de ellos. Y Sierra Nevada dijimos que estaba a 2.100 metros del nivel del mar. Entonces es importante, bueno, vamos a hacer una prueba de esfuerzo, vamos a ver qué tensión tiene con el esfuerzo físico
vamos a tener esto bien estipulado para que cuando te vayas a hacer esquí o cuando vayas a la montaña, pues a lo mejor si eres de difícil control, pues llévate tu tensiómetro, mándame los registros y yo te voy diciendo algo, ¿sabes? Me mandas un To- correo y me va diciendo cosas. Totalmente, y aparte las variaciones que va a tener la diferente época del año, ¿no? No es lo mismo cuando haya de 5 o 10 grados bajo cero, en donde también el frío favorece la vasoconstricción y eso sube la tensión arterial, a que cuando de repente en Sierra Nevada nos pongamos en verano a hacer una excursión con 25 o 30 grados a las 3 de la tarde, ¿no? O sea, Claro. entonces hay tantos matices que, como tú bien decías, ¿no? O sea, una buena relación con el médico, un autocontrol, son cruciales, ¿no es cierto?, para mantenernos en un buen estado y disfrutar de esta actividad. Sí, una de las cosas también que quería resaltar, Rafa, es que realmente en cuanto a la medicación y realmente la mayor parte de los estudios que tenemos, la medicación, por ejemplo, se ha estudiado en personas sanas. O sea que realmente nosotros estamos indirectamente viendo qué tipos de efectos podrían tener en personas con patología, pero realmente lo que necesitamos son más estudios, ¿no? Quizá en estas personas que tienen hipertensión, que suben en altitud y un poco también a colación de las personas que han tenido un infarto. También la cetazolamida se ha visto que disminuye el umbral de isquemia, es decir, que mejora la obtención de oxígeno, pero en personas sanas. ¿Qué pasaría en aquellas que han tenido un infarto o que tienen placas ateroscleróticas, ¿no? Que la verdad es que también es interesante comentar que la evidencia deriva de casos de personas que han subido en altitud, pero también de estudios en laboratorio, es decir, que algunas personas con patología cardiovascular hacen una prueba de esfuerzo en las que se les baja la presión parcial de oxígeno, o sea, se les induce la hipoxia. Claro, ¿cómo podríamos trasladar esto al campo real, ¿no? Con una serie de cambios de temperatura, la situación adrenérgica de estar en un sitio que sabemos que un hospital más cercano está a kilómetros de allí, o sea, esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Pero todo lo que sea información, pues bienvenido, ¿no? Que ya que tenemos muy poca en este sentido. Yo quería ahora comentar algo en relación a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ¿no? Que también son más susceptibles a que se empeore su patología en altitud, por lo mismo que hemos comentado, ¿no? Es una situación en la que estamos haciendo como una especie de prueba de esfuerzo y es muy importante hacer una evaluación previa y no solo evaluar la insuficiencia cardíaca, sino otras comorbilidades que podrían tener, como comentábamos, factores de riesgo, hipertensión pulmonar que tuviesen a nivel del mar, anemia, apnea del sueño, todo esto va a hacer que se adapten aún peor a la altitud y por tanto no es que no vayan a poder subir y hacer este tipo de entrenamiento o viajar a esas ciudades soñadas, sino que tenemos que estabilizar la patología para poder ir. O sea, eso es lo más importante, ¿no? Que hemos visto que realmente la problemática aquí es no estar estabilizado, bien sea por las tensiones arteriales, bien sea porque tengo clínica de angina, o bien sea bueno, por cualquier tema, o porque tengo una capacidad funcional muy baja, no me han mejorado la medicación y hay que revisar todo esto antes de exponerse a altitud. En concreto, si tenemos que dar números en un paciente con insuficiencia cardíaca que tiene una clase funcional, es decir, que tiene una capacidad de esfuerzo normal o ligeramente disminuida, los estudios que tenemos, que como os decía son pocos, pero nos dicen que parece ser seguro hacer entrenamiento de moderada intensidad hasta 3.500 metros siempre que se haga el ascenso de forma gradual, como os decíamos previamente, ¿no? Y en el caso de pacientes que ya tienen una clase funcional moderadamente disminuida, se recomienda no superar los 3.000 y que la actividad sea ligera. En aquellos que ya tienen pues, una clase funcional muy disminuida, realmente la subida en altura puede ser un estresor demasiado importante, ¿no? Lógicamente, si tienen cualquier tipo de síntoma, hay que bajar al nivel del mar, no seguir continuando y, como decías, tener una planificación de días e individualizar esta planificación. Rafa, y ahora yo quiero que me expliques ya en pacientes que tienen arritmias, ¿qué sabemos? ¿Hay más evidencia? ¿Qué tenemos a este respecto? Bueno, pues María, mira, realmente es también un tema donde la información no es que abunde demasiado, de hecho, una información bastante limitada. Tenemos pocos estudios que observen eh, puntualmente lo que serían arritmias en pacientes y dentro de las arritmias los diferentes tipos de arritmias que ahora comentaremos un poco, pero lo que sí sabemos es que ocurre a lo mejor en personas sanas, ¿no? Hay un estudio bastante interesante que evaluó a personas sanas que estuvieron expuestas a incrementos escalonados de altitudes hasta llegar a las 8.800 metros, que es la cumbre del Everest, y lo observaron durante 40 días, y ahí se observó que a estas personas tuvieron un incremento de 20 latidos más
de frecuencia cardíaca en reposo en comparación a su situación a nivel del mar. Es decir, que la altitud pues nos incrementa la frecuencia cardíaca, así como nos incrementa la tensión arterial, pues también nos incrementa la frecuencia cardíaca. Pero en esta persona sana no se observaron ningún tipo de arritmia. Hay un estudio que evaluó en pacientes con cardiopatía isquémica establecida, esas personas que han tenido problemas de las arterias y que ese problema de las arterias no les generó un corazón debilitado y que se les reparó las arterias, o bien sea por cateterismo o con bypasses, y a estas personas llevando a altitudes de 3.500 metros no se provocó arritmia. Lo que quiere decir que parece, como bien decías tú también en la parte de la insuficiencia cardíaca, que a altitudes de 3.000 metros, si la situación es de estabilidad, pues pareciera que no provoca más arritmia. Hay un estudio que evaluó puntualmente personas con arritmia ya establecida, ¿no? Ya preexistente. Todas las arritmias, la que se observó fue las extrasístoles, o era un grupo de pacientes con extrasístoles ventriculares, y en este grupo de pacientes sin otro tipo de enfermedad cardíaca, se observó que mantener altitudes de entre 4.500 y 5.000 metros no generaba mayor incremento de extrasístoles ventriculares. Por lo visto, aparentemente, pues estas altitudes no incrementan la carga de extrasístoles. El detalle es que no tenemos más información en función a otros tipos de arritmia. Lo que sí quería traer a colación es un tema que me parece muy interesante al respecto, que es sobre la muerte súbita en altitudes. Porque los oyentes tienen que saber que la primera causa de fallecimiento en altitudes de origen no traumática es la muerte súbita. Así que es algo que creo que tenemos que traer a colación. ¿Qué factores de riesgo tendríamos que tener nosotros para que tengamos la posibilidad de una muerte súbita? Pues los factores de riesgo son o un infarto, haber tenido un infarto previo, edad avanzada, sexo masculino, ejercicio físico intenso antes de la aclimatización. Yo creo que esto es un tema muy importante, ya lo hemos comentado varias veces cuando hemos hablado de esto, que aclimatarse es muy importante, ¿no? Y otro factor de riesgo es la ingesta inadecuada de alimentos o líquidos. Sabemos que muchas veces van a hacer sendero, van a hacer altitudes y a lo mejor llevan pues de comida algunas cositas, pero no llevan los suplementos necesarios. Y hay un dato muy importante que creo que hay que comentar, y es que según estudios observacionales, más de la mitad de la muerte súbita que ocurre en altitudes ocurren el primer día de exposición a altitudes. O sea, la mitad ocurre en el primer día. Y yo creo que lo más importante de esto es que se ha observado que hay una reducción o esta muerte súbita, este riesgo se atenúa cuando hacemos una noche antes por encima de los 1.000 metros. Lo que quiere decir que ese periodo de aclimatización reduce el riesgo de una forma muy importante para la prevención de la muerte súbita. Así que como mensaje clave, yo creo que lo hemos estado diciendo varias veces, el tema de aclimatarse es muy importante de cara a la altitud y el desarrollo de enfermedades. Bueno, ¿qué podemos hablar sobre las personas que tienen desfibriladores automáticos, ¿no? Son pacientes que tienen DAI, ¿qué les podemos decir? Bueno, hay un estudio suizo que evaluó 276 personas que tenían desfibriladores que se expusieron a diferentes altitudes. De estos 276, 86 informaron haber permanecido por encima de los 2.000 metros y 29 por encima de los 2.500. Y la mayoría de ellos no estaban bien aclimatados. Pues que se observó que 12 de estos 276, o sea, el 14%, presentaron choques eléctricos para revertir arritmias ventriculares. La buena noticia de esto es que también se observó una situación similar de un 17% durante la participación en eventos recreativos, pero a nivel del mar. O sea que parece que no incrementó más las descargas eléctricas del DAI. Es un estudio pequeño, con pocos pacientes, pero bueno, es lo que podemos decir. ¿Qué pudiéramos a lo mejor concluir en función a las arritmias, muertes súbitas y DAI? Bueno, pues que en los pacientes, María, como ya había dicho antes, que tienen una cardiopatía, pero que está estabilizado, pues la probabilidad de que tengan algún tipo de arritmia fatal o de muerte súbita es baja a niveles como por ejemplo de 2.500 metros, siempre y cuando exista una previa climatización, ¿no? Que en personas que tienen el corazón fuerte, que no tienen disfunción ventricular y que no desarrollan arritmia con el ejercicio máximo, por eso es tan importante que hagan sus pruebas de esfuerzo,
altitudes de hasta 3.500 metros parece que son seguras, ¿vale? O sea que eso es un dato interesante. La planificación del viaje, muy importante, y tal vez la medida más eficaz para la prevención de la muerte súbita es el entrenamiento físico regular previo al viaje, ¿no? O sea, prepararse para el viaje, entrenarse, hacer las cosas bien, ir al médico, el tratamiento bien indicado, o sea, son las cosas a tener en cuenta. Y un último detalle que es que pacientes con marcapasos desfibriladores que tienen antes de ir a este tipo de excursiones o de viajes, pues verificar que el marcapaso y el DAI funcionan de forma correcta, y hay que tener en cuenta que puede existir ciertas interferencias mecánicas con las típicas mochilas que se utiliza cuando se hace sendero, que está justamente el enganche a la altura de donde van los marcapasos y que pueden generar pequeña interferencia, ¿no? Bueno, pues esto es lo que os puedo traer, no es mucha información, no hay tanta información contrastada, pero bueno, tenemos algunos datos que nos puedes orientar, María. Sí, la verdad es que es súper interesante, Rafa, e incluso no solo para pacientes que tienen patología cardiovascular conocida, sino porque realmente, como decías, la segunda causa de muerte en altitud es esta, la patología cardiovascular. Por tanto, quizá es el primer desencadenante y el primer evento en altitud. Por tanto, es muy importante, ¿no?, tener en cuenta que tenemos que estar entrenados, que no vale con me voy de viaje, voy a hacer senderismo cuando todo el año soy sedentario y encima al nivel del mar. O sea, eso también hay que tenerlo en cuenta como mensaje, ¿no? Para aquella persona que teóricamente es sana, pero que no se ha hecho ningún chequeo, no sabemos si tiene factores de riesgo y que encima es sedentario, que ya es un gran factor de riesgo cardiovascular, antes de ponerme a hacer entrenamiento físico en altura, ¿no? ¿Qué te Claro, parece? sí, aquí hay, bueno, yo tengo un paciente que como yo vivimos aquí a nivel del mar, lo típico que me dicen, bueno, yo es que voy a hacer, me ha pasado ya alguna vez que me dicen, yo es que yo estoy preparado para irme a la montaña, y cuando les pregunto qué es lo que hacen, le dice, bueno, hago mi paseíto por aquí, por el paseo marítimo. Yo le digo, bueno, pero es que el paseíto que hace por el paseo marítimo no es la intensidad de trabajo que va a hacer a cierta altitud, donde la presión de oxígeno es menor, donde el esfuerzo es mayor, porque es montaña, probablemente es pendiente, y toda la exigencia que supone todo esto, ¿no? O sea que lo importante es recalcar que hay que prepararse, que hay que ir entrenado, evaluado, así, hay que hacer las cosas bien, ¿no? Totalmente. Y mira, a colación te quiero dos comentarios. Primero, una pregunta, Rafael. Como te comenté, este paciente es un chico joven que tengo que tiene una microcardiopatía espongiforme y tiene un DAC subcutáneo, ¿no? Y va a viajar al campamento base que está aproximadamente a 4.500 metros. Te hago una pregunta. ¿El frío puede afectar también el funcionamiento de los desfibriladores? ¿Tienes evidencia si hay algo escrito o Pues algo? mira, la verdad es que no llegué a leer nada al respecto. Yo creo que la evidencia científica en este sentido no es tan abundante. De hecho, los datos que tenemos con desfibrilador, hay un estudio, comenté, este estudio suizo, y hay que ver que las alturas que tienen los Alpes suizos no tienen nada que ver con las de lo que vamos a tener en el Asia. Teide, o sea, lo que se va a hacer Mm, ese ascenso, ¿no? mm. Entonces, realmente yo creo que en esto evidencia como tal científica no hay. Lamentablemente no sabemos muy bien cómo va en esta línea, ¿no? Son casos muy puntuales, y ojalá podamos tener registro en este sentido para poder dar un poco más de información. Qué bueno. Y mira, y otra cosita, como siempre decimos en Cardiólogos 360, no solamente lo decimos, sino que lo hemos hecho. Me pasó que hace unos años haber ido al Mundial de Rugby, que era en Japón, y pasar de Mallorca, donde tengo mi residencia habitual, a la altura del mar, pasar de repente en Japón y ver esa montaña, el monte Fuji, y decir, bueno, yo estoy físicamente muy bien, hace unos meses me he hecho una prueba de esfuerzo, voy a subir a esta montaña que arriba tiene un volcán que está a 3.600 metros, ¿no? Bueno, lo subí rápidamente, pero a partir de los 3.200 metros empecé a notar de que es como tal cual como se dice, o sea, daba 5 o 10 pasos, mi frecuencia cardíaca se disparaba 10 latidos, y iba monitorizando y hasta no bajar a 10 latidos, no volvía a emprender la marcha. O sea, y la sensación fue tan agobiante, a pesar de estar físicamente súper bien en ese momento, muy bien adaptado, me vi limitado, y es
tal cual, o sea, sentí como una disminución de mi rendimiento, te digo que más del 30 al 35% con respecto a mi estado basal, ¿no? Sobre todo porque no había hecho cero aclimatación, cero adaptación, y así que, como siempre decimos, ¿no? No solamente lo decimos, sino que lo comprobamos y les pedimos, por favor, a nuestros oyentes que tengan muy en cuenta este factor, ¿no? Es que, bueno, María, ¿seguimos entonces? Sí, mira, Cristian, te quería consultar si realmente nosotros, claro, tenemos tan poca evidencia, es difícil exponerse a estas altitudes, ¿no? Sin antes haber hecho, o sea, si es la primera vez que vamos a subir en altitud y queremos estar convencidos o al menos asegurar que lo vamos a hacer en condiciones aceptables, ¿no? ¿Existe alguna prueba que yo pueda hacer al nivel del mar que me dé alguna información, ¿no? A este respecto, de si estoy realmente preparado, qué tengo que hacer para estarlo? Perfecto, sí, súper bien, y vamos a aclarar que tanto como veíamos al nivel mar, como nos pasa a nosotros tres, ¿no? O sea, Barcelona, Cádiz, Mallorca, bueno, Madrid lo tenemos entre 400 y 600 metros, ¿no?, de altura, y que también se considera, como quien dice, tierras bajas, ¿no? Poca altitud. Es de crucial importancia realizar una prueba para valorar la capacidad funcional del organismo, ¿no? O sea, sobre todo ya sea que vayamos de turismo o de deporte o un desafío, ¿no? Y lógicamente esto lo tenemos que enfatizar en personas que tienen una patología cardíaca o respiratoria o cardiorrespiratoria, ¿no? Como habíamos comentado, ¿no? En este sentido, a nivel de las patologías cardíacas, un pequeño resumen, como hemos comentado, o sea, vamos a destacar la más frecuente, que es la cardiopatía isquémica, en donde la enfermedad coronaria eh, genera, se ve más, como que dice, afectada por este baja nivel de concentración tanto de oxígeno como la presión atmosférica, ¿no? También la hipertensión arterial, muy frecuente, habíamos dicho, en gran parte de la población española y de todo el mundo occidental. Arritmias, la presencia de arritmias, como comentó Rafael, insuficiencia cardíaca, como también comentaron, y en esto es súper importante destacar que además de la disminución del consumo de oxígeno que se genera a altas alturas, entra en juego otras afectaciones, como el incremento de la presión pulmonar que se da en este tipo de personas, y también los efectos deleterios que puede tener la medicación a grandes alturas, ¿no? Como también me explicó Rafael, y que muchos pacientes de insuficiencia cardíaca tienen un mix de medicamentos que pueden interaccionar en forma a veces deleteria en estas situaciones de gran altitud, ¿eh? Y por otro lado, también merece como una especie de apartado especial las personas que tienen enfermedades pulmonares crónicas, en donde esa afectación pulmonar también ha afectado o ha repercutido en el corazón, ¿no? En donde, desgraciadamente, esta interacción que ocurre a estas alturas, como te dijimos, de la presión parcial de oxígeno y de la presión atmosférica, va a generar, como quien dice, un efecto sinérgico de estos dos órganos que va a afectar todo el organismo. Así que en ese caso también va a ser súper importante consultar con nuestro neumonólogo que nos lleva, ¿no? ¿Y qué pruebas, no? Como yendo bien al corazón de tu pregunta, la realización de una prueba de esfuerzo, y lógicamente que sea con gases respiratorios, nos va a permitir anticiparnos a los inconvenientes y los cambios fisiológicos que podemos presentar a altura, ¿cierto? Y de esta forma, no solamente nos va a decir en qué situación estamos en este momento, en esta situación de estabilidad, sino también nos va a permitir realizar un esquema para la planificación correcta de cómo tenemos que prepararnos para ese desafío, para esa aventura o para esa práctica deportiva, y a la vez también eh, ver cuál es nuestro talón de Aquiles, ¿no? O sea, la prueba de esfuerzo en este sentido, con gases respiratorios, nos va a permitir saber si por ahí nuestra capacidad respiratoria es nuestro talón de Aquiles, si nuestra capacidad cardíaca o incluso la capacidad de fuerza o de desarrollar potencia, ¿no? Y en base a eso, con unos 2, 3 meses de anticipación, podemos
como quien dice, prepararnos y reforzar nuestro punto más débil, ¿no? Ya sabemos que la cadena se rompe en su eslabón más débil, ¿no? Otro aspecto súper, súper importante, que además, lógicamente, vamos a tener un análisis de sangre, pero tenemos que resaltar ciertos aspectos. El hierro y los depósitos de hierro, ¿no? O sea, la ferritina. Elementos cruciales que junto con la hemoglobina, que es la proteína que transporta el glóbulo rojo, va a jugar un aspecto fundamental y que lo podemos revertir en forma muy sencilla. ¿Mm? Eh, y otro aspecto apasionante dentro de lo que es la altitud, ¿sí? Es el entrenamiento en altitud o entrenamiento en altura, que ya hoy por hoy se está desarrollando por varios deportistas y como comentábamos, muy cerca nuestro, contamos con el Centro de Alto Rendimiento que existe en Sierra Nevada, ¿no? Entonces, y que muchos deportistas lo usan para mejorar su performance deportiva, ¿no? En esto, como habíamos dicho, todas estas alteraciones o estos cambios fisiológicos que se generan con la altitud, el deportista lo usa para mejorar el rendimiento, para generar esa adaptación en el cuerpo y generar una especie de efecto ergogénico, de efecto beneficioso, natural, que no es doping, sin duda, para después mejorar no solamente los tiempos en carrera, sino tal vez después de temporada, cuando empezamos la pretemporada, acelerar el buen rendimiento que teníamos antes, o sea, o acelerar la preparación durante la temporada, ¿no? Entonces, eso es una de las razones por la cual el deportista suele ir a la montaña o a la altura para poder mejorar su rendimiento, ¿no? O sea, eh, como comentamos, también se suele hacer 1 o 2 semanas antes de una competencia, ¿sí? Para que esos cambios fisiológicos sigan repercutiéndose durante la carrera o durante la competencia, ya sea a nivel de una maratón, ultramaratón, una competencia de ciclismo, de resistencia, etcétera, ¿sí? Siempre hemos visto grandes equipos, por ejemplo, de ciclismo, que entrenan en alta montaña, ¿no? Es importante también destacar para estos deportistas que debemos hacer una adaptación personalizada. Y como comentaron ustedes dos, chicos, muy progresiva, ¿eh? A la altura, ya sea que debemos intentar, como quien dice, readaptarnos a tanto el tipo de entrenamiento de volumen, el entrenamiento de series, a la situación que tenemos en ese momento y no intentar tener los mismos tiempos y los mismos niveles de exigencia y velocidad que tenemos en tierras bajas o a nivel del mar, ¿sí? Eh, Tal es así, incluso existe solamente un protocolo en donde el deportista va a dormir a la montaña y entrena en plano, o sea, porque ya eso ya genera parte de esas adaptaciones fisiológicas y se han visto que genera mejoras a nivel deportivo que son significativas, ¿sí? Otro aspecto muy, muy, muy importante es cuidar la hidratación y el aporte de minerales, ¿sí? Para favorecer a un correcto funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Eh, Tenemos que tener en cuenta de no desviarnos de nuestra planificación global, ¿no? De que estamos llevando en esa pretemporada o en ese microciclo de entrenamiento y no subir y el primer día hacer disparates, ¿no? O sea, porque eso va a generar no solamente un efecto negativo en nuestro entrenamiento, sino también incluso para nuestra salud, ¿sí? Eh, y debemos saber que según la altura que entrenemos, considerar que hay una reducción del consumo de oxígeno, como habíamos comentado, y que por donde está entrenando el deportista, entre 2.000 y 2.500 metros, vamos a tener una disminución de casi el 8% del consumo máximo. Entonces, esa misma reducción del 8% la podemos aplicar cuando diseñamos el plan de entrenamiento tanto de volumen como nuestra serie, ¿sí? Y también debemos
incrementar el número, o sea, el tiempo de recuperación, por ejemplo, cuando entrenemos la serie, también en ese porcentaje, ¿no? O sobre todo ante la autopercepción de que sentimos que ya estamos listos para hacer otra serie, sobre todo cuando entrenemos velocidad o potencia, ¿sí? Y muy, muy importante tener en cuenta que en estos sitios de gran altitud existe una gran amplitud térmica, ¿no? Entonces, en un momento podemos llegar a pasar mucho frío y luego pues pasar mucho calor, y eso también va a condicionar y a diferir el tipo de entrenamiento y los resultados que obtengamos, ¿no? O sea, así que, bueno, los invito a tener su propia experiencia, pero sí o sí, por favor, hacerse una valoración previa y sobre todo también, que es algo muy bonito, ya dejando un poquitito el tema de la seguridad, una valoración posterior, ¿no? Para evidenciar esas mejoras en el consumo de oxígeno antes de someternos a la montaña y después. Y cómo van mejorando todos nuestros umbrales aeróbicos y anaeróbicos. Así que bueno, este tema apasionante de la altitud es de mucha altura, chicos, ¿no? Sí, la verdad es que sí, Cristian, la verdad es que es un tema apasionante y yo creo que podríamos estar aquí hablando horas, ¿no? Pero ya para cerrar el capítulo y un poco teniendo en cuenta el título, ¿no? de este podcast, la montaña parece ser amiga y puede ser enemiga, ¿no? O sea, quizá nos ayuda para adaptarnos a nivel cardiovascular, a entrenamientos que queramos hacer luego a nivel del mar, pero hay que tenerle mucha precaución y saber realmente a qué nos vamos a exponer, qué condiciones climáticas vamos a tener, qué altura vamos a subir, cuál va a ser nuestra planificación y realmente hacer una evaluación y sobre todo una planificación individualizada, seas o no un paciente con patología cardiovascular, si lo eres aún más, puedes hacer esta actividad, pero con una serie de restricciones y una serie de recomendaciones sobre todo. Tenemos que prepararnos para hacer cualquier tipo de este tipo de entrenamientos y tenemos que, si queremos volver a tener nuestro sueño de visitar esa ciudad, hacer entrenamiento de lo que hacíamos antes de un evento cardíaco, antes de tener esta patología, lo podemos hacer, pero tenemos que tener un esfuerzo y un entrenamiento previo y estar con las personas adecuadas y los profesionales adecuados para que nos hagan una planificación, ¿no? No sé si queréis añadir algo más, chicos. Rafael, te Bueno, yo creo cedemos. que sí, yo creo que ya lo habíamos dicho y bastante claro, ¿no? Los puntos creo que son interesantes, tanto para las personas que no tienen enfermedad como para aquellos que tienen algún tipo de patología. Y creo que yo me quedaría con algunos mensajes clave, que es uno es a saber hasta qué altitud voy a subir, pues muchas veces la gente se queda con el nombre de un destino, pero no sabe a qué altitud está ese destino. Yo creo que es interesante buscarlo a la hora de planificar el viaje. Y lo otro, me quedaría con el hecho de evaluar si tengo algún tipo de factor de riesgo, si tengo una enfermedad, evidentemente, pues evaluarme previamente, ¿no? Y lo comento porque me toca muy de cerca en relación a mis pacientes, que muchas veces a lo mejor la actividad física con la que se practica a nivel del mar no es el mismo nivel de exigencia que se va a tener cuando se llega a ciertas altitudes. Entonces, si se va a planificar un viaje, pues el sentido lo que dice es que tendremos que entrenar un poco más porque probablemente va a ser el nivel de exigencia que vamos a tener de forma más basal cuando estemos a cierta altitud, ¿no? Así que invitarlos a todos nuestros oyentes, primero a tener la experiencia de si no tienen ningún tipo de inconveniente, contraindicación, que lo hagan y que ya no nos digan, ¿vale? Que no nos Mm. cuenten un poco cuál ha sido la experiencia con todo esto. Sí, a colación de esto, es interesante también resaltar que ya hay medios para reproducir a la altura del mar las situaciones fisiológicas que ocurren a gran altura, ¿no? O sea, y lo que se genera sobre todo a nivel de restricción del oxígeno. E incluso se venden máscaras para disminuir el aporte de aire, ¿no es cierto? Y que pueden simular. Pero la evidencia no está tan clara en cuanto a que eso haya generado mejoras en el rendimiento deportivo, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, hoy por hoy, lo mejor es ir y tener esa experiencia a gran altura. Esperamos vuestras preguntas y vuestras experiencias y sugerencias, ¿no? A este respecto.
Y solo me queda instaros a escucharnos en nuestro próximo episodio, que realmente es un tema también apasionante. O sea, se trata sobre la miocardiopatía hipertrófica. Os vamos a dar recomendaciones claves para todos aquellos pacientes que tenéis esta patología o que tenéis un familiar con esta patología, para que podáis llevar una vida cardiosaludable y lo más plena posible, ¿no? No os lo perdáis, os esperamos en este próximo capítulo.